Mi cerebro gordo está antojado de algo rico. Mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi cerebro gordo siempre queda con hambre. Mi cerebro gordo, podcast. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿qué tal? Hola Isis, ¿cómo estás? Muy emocionado con este nuevo episodio de este podcast. Así es, doctor. Yo también estoy muy emocionada. Creo que vamos a aprender mucho hoy porque les cuento que hoy mi cerebro gordo tiene hambre y sueño. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar en este podcast, Isis, y es, ¿podemos adelgazar durmiendo? Y a la inversa, ¿nos engordamos si nos desvelamos mucho, si no dormimos bien? Tema súper interesante y justamente lo vamos a abordar en detalle en este podcast. Es una excelente pregunta, doctor, lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a estar hablando entonces entre la relación que hay entre dormir, en el hambre y en el aumento de peso. Pero bueno, como siempre, nos gusta empezar desde lo básico. Vamos a empezar por lo primero. Hablemos de dormir, doctor. ¿Por qué dormimos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque en una respuesta casi que obvia, cualquier persona podría decir, pues dormimos para descansar, ¿verdad? Pero hoy sabemos que el sueño tiene funciones más allá del descanso, de la recuperación de energía, del restablecer las energías que necesitamos para el día siguiente, y el sueño tiene funciones metabólicas. Ok. Ahora, doctor, si es tan importante el sueño, ¿cuántas horas debemos dormir? Por cada noche, por supuesto. Bueno, se ha visto que hay una relación en adultos mayores de 18 años, ¿verdad? Los adultos deberían dormir entre 6 y 8 horas por noche. Y aquí ya viene un primer concepto que vamos a estar comentando en el podcast de hoy, que le llamamos sueño de corta duración. Y esto en adultos se refiere a personas que duermen menos de 5 horas cada noche. Esto ya se considera que es sueño de corta duración. Y es que este sueño de corta duración se ha estudiado y se sabe que aumenta el riesgo de obesidad, de aumentar de peso, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, tiene implicaciones metabólicas. Entonces es muy interesante que el hecho de dormir menos de 5 horas por noche en adultos genera enfermedad, ¿verdad? Y es otro factor de riesgo que hoy se está identificando y que hoy se le está empezando a poner atención, porque era un factor que tal vez no relacionamos. Por ejemplo, con el peso, pues siempre decimos, bueno, para adelgazar, Daisy, por supuesto que hacer dieta, para adelgazar, por supuesto que hacer ejercicio, pero dormir más para adelgazar, bueno, y este es un tema que viene tomando mucha fuerza. Wow, muy interesante, doctor, porque de hecho hoy en día es común, ¿verdad? El tema de workaholics hace que tal vez prefiramos estar trabajando, estar estudiando y dejamos el sueño de lado. Pero entonces este es un tema muy importante, el dormir bien. Ahora, le preguntaba por cuántas horas debemos dormir por noche, pero ¿qué pasa en el día? ¿Es lo mismo para las personas que duermen de día? Bueno, definitivamente no, Isis, no es lo mismo dormir en el día que dormir en la noche. ¿Cuál es la razón? Nuestro cerebro tiene algunos que se llaman relojes biológicos que nos dicen, por ejemplo, que tienen una conexión con el ciclo de día y de noche. Este ciclo de luz y oscuridad, vamos a llamarlo de esta manera. Y aquí el ejemplo más fácil para todos entenderlo son los pajaritos, ¿verdad? A las 5 de la tarde, bueno, al menos aquí en Costa Rica, 5:30 de la tarde, empieza a oscurecer, empieza a disminuir la luz del sol y uno empieza a escuchar los pajaritos en diferentes lugares que empiezan a cantar, ¿verdad? Y que se empiezan a dirigir a los árboles, a sus nidos, para ya ir a descansar. Y la pregunta es, ¿quién les dijo que son las 6 de la tarde? O sea, nadie les dijo eso. Ellos se guían por el ciclo de luz, oscuridad. Y nuestro cerebro, a través de los ojos, detecta la luz del ambiente y detecta, por supuesto, la oscuridad. Y entonces, nuestro cerebro está adaptado al ciclo de luz y oscuridad. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que hoy tenemos luz en la noche. Tenemos encendidas todas las luces de la casa en la noche, por ejemplo, y esto en muchos casos afecta el patrón de sueño. Ahora, ¿qué pasa con la gente que duerme en el día? Lo mismo. Si en el día tenemos luz de día, entonces estas personas a través de los ojos reciben o captan esa luz y el cerebro dice que extraño, vamos a dormir y hay luz. O sea que ya esto implica una alteración
en lo que llamamos el ritmo circadiano, que es este ciclo de luz y oscuridad. Nosotros deberíamos trabajar de día o estar despiertos, activos de día, cuando hay luz. Y en las noches que no hay luz deberíamos estar durmiendo. Ese es el ciclo biológico que nuestro cerebro sigue todavía. Claro, venimos programados, pero el mismo estilo de vida actual ha ido haciendo que salgamos de esta programación. Y esto, doctor, entonces estaría afectando la calidad del sueño que tenemos. Es decir, no podríamos decir que si dormimos de día existe un sueño reparador. Exactamente. Y el otro concepto que hablamos, no solo de la cantidad de horas de sueño, que ya lo comentábamos anteriormente, sino la calidad de ese sueño. Y ahí viene el concepto del patrón de sueño reparador. ¿Qué quiere decir reparador? Que es un sueño que cuando yo me despierto al día siguiente, dormí determinadas horas en la noche, pero además ese sueño fue de calidad. Ese sueño me permitió a mí relajar los músculos, ese sueño me permitió a mí reparar mis órganos durante el descanso y ese sueño me permite a mí levantarme con energía. Aquí una pregunta que yo le hago mucho a mis pacientes típica es, cuando usted se levanta al día siguiente, no importa las horas que durmió, ¿se levanta descansado, se levanta con energía? Y la respuesta típica aquí es, doctor, yo me levanto como si no hubiera dormido. O sea, dormí tantas horas y me despierto como si no hubiera dormido, cansada, sin energía, siento los músculos de la espalda todos contracturados, ¿verdad? Me duelen, tengo aquí en el cuello, ¿verdad? Rígido, ¿verdad? O sea, la misma persona empieza a identificar que su patrón de sueño no está siendo reparador, que no le está ayudando a descansar. O como decía mi abuela, duerme pero no descansa. Ay, sí, qué triste esto, doctor. Pero bueno, ya hemos contextualizado un poco lo que es la importancia de dormir, para qué dormimos, pero ahora vamos acercándonos a nuestro tema de metabolismo, de salud. Y con esto viene la pregunta, doctor, ¿dormir es solo para descansar? Bueno, como decíamos al inicio, antes pensábamos que sí, que solo era para relajar los músculos, para recuperar energía. Hoy sabemos que el sueño tiene un efecto metabólico y eso es sumamente interesante. ¿Cómo se relaciona las horas de sueño y qué pasa con nuestro metabolismo mientras dormimos? Normalmente estamos hablando de que en el día, sí, en el día tengo hambre, en el día hago mis comidas, en el día hago ejercicio, en el día, bueno, pero en la noche no cuenta. No, hoy sabemos que el tiempo de sueño también cuenta en la regulación del peso. Así es, el sueño tiene que ver, doctor, con las hormonas y con el metabolismo. Cuéntenos cómo. Bueno, ahí está justamente el centro del asunto. Nosotros tenemos, Isis, varias hormonas que regulan el hambre. Y lo interesante es que muchas de estas hormonas, insulina, grelina, cortisol, voy a usar esta expresión, se despiertan o se activan cuando nosotros nos despertamos en la mañana. Entonces, justamente estas hormonas durante el día están activas. Cuando nos vamos a dormir, por el contrario, se apagan, se inactivan, disminuyen los niveles de grelina, disminuyen los niveles de insulina, disminuyen los niveles de cortisol, por ejemplo, y otras hormonas más. Esto significa que estas hormonas también siguen ese mismo ciclo, este ciclo circadiano que decíamos. Están activas en el día cuando estamos despiertos y se apagan por la noche cuando estamos dormidos. Entonces, las hormonas que regulan el hambre tienen ese ciclo. Entonces, venimos al tema. ¿Qué pasa cuando yo hago desórdenes en mi horario de vigilia y de sueño? Claro, entonces yo estoy más despierto, más horas en la noche, voy a tener esas hormonas del hambre activas durante más tiempo. O por el otro lado, si dormimos menos de 5 horas por noche, estas hormonas no se apagan por completo, no disminuyen sus niveles por completo. Y entonces vemos que estas personas que duermen poco, al día siguiente tienen más hambre, tienen más ansiedad, tienen más deseos de comer, entonces tienen un desajuste de este ritmo metabólico. Muy interesante, doctor. Y bueno, con eso que dice me hace pensar que en mi caso, no sé ustedes, pero si yo estoy despierta, a la hora que estoy despierta, tengo hambre. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces estar dormidos con el hambre? Claro, porque entonces una persona que está más horas despierto va a tener más tiempo de efecto de las hormonas del hambre, que se van a apagar cuando vamos a dormir. Pero si esa persona no se va a dormir, ¿verdad? Pasa más horas en la noche trabajando, pasa más horas en la noche despierto, entonces estas hormonas siguen activas. O sea, no se ajusta al patrón que decíamos de luz y oscuridad. Ahora tenemos luz de noche, podemos trabajar de noche. Entonces, nuestro cerebro sigue pensando que es de día y sigue lanzándonos señales de hambre.
Por el otro lado, esta persona que duerme poco, esta persona va a tener muy pocas horas de sueño y eso hace que no le da suficiente tiempo al cerebro para apagar las hormonas del hambre. Entonces, son personas que siempre están con ansiedad, siempre están con hambre. Ok. Y hablemos acá, doctor, entonces de dormir menos. Hablamos de horas, menos cantidad. Decíamos que es importante tener una cantidad de horas de sueño reparador. Entonces, enfoquémonos en las horas. Cuando dormimos menos cantidad de horas, ¿qué consecuencia tiene esto en nuestra hambre? Bueno, específicamente en el tema del hambre, tenemos que las personas que duermen muy pocas horas generan dos efectos. El efecto metabólico que ya comentamos, de que sus hormonas del hambre no se apaguen. Entonces, son personas que al día siguiente van a experimentar más hambre, más ansiedad, más deseos de estar comiendo, más deseos de estar picando. Por el otro lado, también vemos que si son personas que se acuestan muy tarde, entonces son personas que comen mucho más de noche, o sea, en las horas nocturnas, y es muy típico que me digan, doctor, es que yo amanezco sin hambre. Y ubican ahí el problema, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a pensar que estas personas dicen, no, yo voy haciendo mi primera comida a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. Y yo, ¿por qué tan tarde? Porque yo me despierto tarde y además no me da hambre, amanezco sin hambre. Eso es una señal típica de que esta persona está comiendo mucho en la noche. Estas son personas que a las 10 de la noche, 11, medianoche, inclusive de madrugada, 1, 2 de la mañana, todavía están comiendo. Y claro, eso es lo que explica muchas veces que esta persona amanece sin hambre. Claro. Por tanto, entonces, dormir menos va a ir teniendo una afectación en nuestro peso. Ahora, doctor, dormir mal, que es lo que usted comentaba ahora, la calidad de nuestro sueño, ¿qué consecuencia tiene en el hambre? También, porque veis que hay personas que te pueden decir, ok, yo sí duermo 8 horas, ¿verdad? Como popularmente se dice, yo sí duermo 8 horas, pero resulta que dentro de esas 8 horas se duermen 2 horas y a las 2 horas se despiertan, tienen problemas de insomnio en la madrugada y entonces pasan 2 horas despiertos, luego se vuelven a dormir 1 hora, ¿verdad? Eso es lo que llamamos los despertares durante la noche. ¿Cuántas veces te despiertas? ¿O es que tus 8 horas son continuas, de un sueño totalmente continuo y reparador? ¿O son 8 horas, pero la verdad es que te estás despertando mucho en la noche, cualquier ruido te despierta y si te despiertas ya te quedas 1 hora desvelada, ¿verdad? Eso ya nos habla de un patrón de dormir mal. Eso también afecta, porque inclusive hemos visto personas que para dormirse se levantan a comer algo. Inclusive, ok, es que dicen, no, yo me despierto a las 2 de la mañana, no logro conciliar el sueño nuevamente, y entonces lo que hago es que me levanto y me voy a la cocina, me hago algo, me tomo un vaso de algo con una comida, un snack, y entonces ya eso hace que me dé otra vez sueño y me vuelvo a dormir. Y esto también ya nos habla entonces de un trastorno en el patrón de sueño. Wow. ¿Y todo esto, doctor, afecta a personas que trabajan de noche? Bueno, aquí vemos otro tema que es el tema laboral y cómo hoy en día tenemos una gran cantidad de horarios. Hace unos 30 años tal vez la gente trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Terminaban temprano sus jornadas. Hoy en día eso no, ya casi no existe, ¿verdad? Hoy en día tenemos varias modalidades. ISIS, por ejemplo, trabajo por turnos. Es muy típico en los lugares de tecnología, de soporte, como por ejemplo los call centers, que hay gente que entra a las 4 de la mañana y sale a la 1 de la tarde, mientras que otros harán un turno que empieza a las 9 de la noche y terminan a las 4 de la mañana y así. En los hospitales, nuestro sector de salud es muy típico, nuestros turnos rotativos, los hospitales funcionan 24 horas, entonces siempre tiene que haber personal. Lo vemos también en el turismo, por ejemplo, en el transporte, el caso de los aeropuertos. Vemos ahora, por ejemplo, muchos vuelos que son de noche, de madrugada, ¿verdad? Entonces, hay muchos trabajos hoy en día, dices, que ya cortaron de por sí ese ciclo de día-noche. Ya no se trabaja en el día y se duerme en la noche, no, se trabaja 24/7, se trabaja a todas horas, ¿verdad? Entonces, vemos fábricas, plantas, diferentes lugares donde se está trabajando 24/7. Y esto, lógicamente, estas personas van a tener un gran impacto en su metabolismo. Y este es otro factor de riesgo que hoy se conoce, que se llama trabajo por turnos o shift work en inglés. Esta palabra ya se ha identificado como otro factor de riesgo de aumento de peso. Wow, tenemos que prestar mucha atención a eso. Ahora, doctor, a veces no es por trabajo, está muy de moda, ¿verdad? Los famosos gamers, aquellos que se quedan jugando hasta
altas horas de la noche y entonces al día siguiente, por supuesto que se van a levantar muy tarde. ¿Qué consecuencia tendría esto también, doctor? Claro, tenemos chicos jóvenes, es muy frecuente, ¿verdad? Que los chicos jóvenes hoy en día, y algunos adultos jóvenes también, que son gamers, ¿verdad? Y que, claro, se meten en su juego, ¿verdad? Ahora se conectan con personas inclusive de otros países para jugar en línea, y esta gente les da 2, 3 de la mañana, claro, y al día siguiente no se van a levantar a las 5, 6 de la mañana, evidentemente se van a levantar. Y aquí vemos un fenómeno, Isis, y es que invierten lo que llamamos, invierten el patrón de sueño. O sea, hay una inversión del patrón de sueño. Ya están casi que pasando toda la noche y parte de la madrugada despiertos, y son gente que se despierta al día siguiente a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, y entonces están al revés totalmente. O sea, están durmiendo de día cuando hay luz, otra vez el concepto de luz, y están activos de noche cuando hay oscuridad. Entonces esta gente, su cerebro se desajusta completamente, y a esto le llamamos trastorno del ritmo circadiano. O sea, la gente el cerebro se desajusta por completo en sus ritmos hormonales y en sus ritmos metabólicos. Claro, y es que yo me imagino que al estar jugando también va a haber por ahí un snack, ¿verdad? Para estar picando antes de acostarse, como usted decía ahora. Entonces los horarios de comida de ellos también se están viendo afectados. Por supuesto, porque no es solamente el hecho de estar jugando, sino como tú dices, mientras yo no me duermo, mis hormonas del hambre van a seguir activas y mi cuerpo me va a seguir pidiendo comida. Entonces, claro, pasan horas de horas en la madrugada, no pocas, realmente son 6 hasta 8 horas jugando, y resulta que en esas 6 horas te dan antojos de picar un snack, de tomar una bebida con mucho azúcar, y eso además te activa más, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, digamos que no es nuestra culpa. Vamos a pensar en estas pacientes que de pronto están ahí en tema de perimenopausia o menopausia y empiezan a padecer insomnio. O hay muchas personas que pueden padecer o tener problemas con el insomnio. ¿Esto les afecta también? Sí, definitivamente, como comentábamos ahora, estas personas también pueden tener problemas. Personas que duermen pocas horas o personas que duermen más horas, pero con trastornos de sueño, que se despiertan mucho en la madrugada, que se despiertan varias veces durante la noche y que no tienen un sueño continuo. Claro. Y bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, el síndrome del comedor nocturno. A ver cuántos se sienten identificados. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, por definición, y es un tema muy interesante, es aquellas personas que hacen más del 50% de su dieta, o sea, más del 50% de las calorías que consume esta persona por cada día, las consumen en las horas de la noche. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que deberíamos comer más en el desayuno, almorzar menos y ya en la cena hacer algo más ligero. Esto varía lógicamente de una cultura a otra, pero el comer menos de noche siempre es como interesante desde el punto de vista tanto metabólico como digestivo, o sea, menos cantidades en la noche. Estas personas es al revés, consumen 50% o más de todas las calorías, las comen en las horas nocturnas, y esto es un trastorno que genera varios problemas. Uno de ellos es el que te comentaba anteriormente. Son personas que en el día te dicen, yo casi no como en el día, no me da hambre. Y me dice, qué raro que no le dé hambre en el día. Claro, es que sus comidas fuertes las van a hacer durante la noche. Claro. Y es que en este caso del comedor nocturno también, doctor, tampoco dan un espacio de tiempo entre la última comida de la noche e ir a acostarse. Y esto por aquí puede afectarnos, ¿cierto? A nivel digestivo, temas de reflujo, por ejemplo, temas de gastritis, ¿verdad? Esto va a afectar también en la parte digestiva, ya no solo en la metabólica. Excelente. Ahora, doctor, antes de cerrar esta problemática que estamos conversando, la pregunta obligatoria en este tiempo que vivimos, con la pandemia y con el confinamiento, está claro que muchas personas han aumentado de peso. Según lo que hemos conversado, ¿eso pudiera tener relación con el sueño? Claro, y tuvimos un podcast, ¿verdad?, en el que hablamos de todos los temas. Les recomiendo que escuchen ese podcast. Ahí hablamos en detalle de cómo la pandemia y el confinamiento nos ha afectado en el peso y tocamos brevemente ese punto. Pero hoy que lo estamos desarrollando más ampliamente, es súper importante. Las personas durante el confinamiento han tenido problemas de sueño. Se levantan más tarde, comen más de noche, han tenido problemas de sueño a raíz del mismo estrés del confinamiento, del estrés de estar mucho en la casa, en especial aquellas personas que están en teletrabajo al 100%, hemos visto muchos trastornos del sueño. Entonces sí, hemos visto que la pandemia ha tenido un efecto
negativo en el patrón de sueño y por supuesto que este es otro factor que se suma a todos los factores que nos han hecho o que nos han producido un aumento de peso durante la pandemia y el confinamiento. Muy bien. Entonces, doctor, hemos visto que mi cerebro gordo tiene hambre y sueño, pero como siempre, mi cerebro gordo puede aprender. Entonces, vamos a las soluciones, doctor. ¿Cómo podemos adelgazar con solo el hecho de dormir? Bueno, es que este es el reto que estamos planteando el día de hoy, porque como te decía, siempre decimos, bueno, sí, claro, para adelgazar, hacer ejercicio, hacer dieta, pero dormir. Entonces vamos a darles 5 estrategias para combatir, para adelgazar más bien, durmiendo y durmiendo bien. Muy bien, vamos a esas estrategias, doctor. Tenemos que son 5. La primera, revisa tu patrón de sueño. Ok, este es un factor, así como le decimos a los pacientes, hay que revisar tu dieta, qué estás comiendo, hay que revisar tus horas de comida, lo mismo aplicado al sueño. Y hay varios puntos que las personas aquí pueden aplicar. Número 1, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿Y a qué hora te despiertas? Entonces vamos a tener ahí el primer indicador, que es las horas de sueño. ¿Cuántas horas estoy durmiendo por noche? Un primer punto. Lo segundo es la pregunta del descanso. Cuando te despiertas por la mañana, ¿te despiertas descansado? ¿Sí o no? Otra pregunta que les puede servir. Durante la noche, ¿te acuestas a dormir y te despiertas varias veces durante la noche o madrugada? Esta es otra pregunta que también nos va a ayudar a entender. Cuando te despiertas en las noches, ¿vas a comer algo, por ejemplo? ¿O nada más simplemente te despiertas, prendes la televisión o te pones a leer un libro o te levantas a comer? Estas son preguntas que ya nos pueden ir diciendo cómo estamos. Muy bien. Entonces, vamos a hacernos ese chequeo con todo aquí el checklist que nos acaba de dejar el doctor. Punto número 2, doctor, estrategia 2. Identifica los factores que afectan tu patrón de sueño. Súper importante. Entonces, primero, si vemos que una persona en el punto anterior está durmiendo menos de 5 horas por noche, ese es un indicador súper importante, o que su patrón de sueño, como decíamos, es no reparador, o sea, no se levanta descansado, estas 2 señales tenemos que ahora identificar por qué. Entonces, este segundo punto, que es identificar los factores que afectan mi sueño. Por ejemplo, que me quedo muy tarde trabajando y entonces cuando me voy a dormir me cuesta dormirme porque estoy todavía pensando en el trabajo, todavía estoy en mi mente, en mi cabeza respondiendo correos o estoy respondiendo mensajes todavía mentalmente porque sigo como activo. Ese puede ser un factor que afecta mi sueño. Luego, la cantidad de luz. Hablábamos que nuestro cerebro detecta la cantidad de luz. Entonces, yo en las horas de la noche ya debo ir reduciendo los estímulos luminosos que yo tengo. Por ejemplo, la luz ambiente, la luz de mi cuarto, la luz de la televisión, por ejemplo, de una pantalla o de la computadora, inclusive la luz de nuestro teléfono celular se sabe que nos mantiene activos. Entonces, muchas veces tenemos que ver si es que me quedo mucho viendo en mi teléfono redes sociales y eso me sigue estimulando, me sigue activando y hace que me afecte el sueño. Luego, estos otros aspectos, los chicos, por ejemplo, jugadores, bueno, hay que poner horarios, hay que definir horarios, porque esos son factores que nos van a afectar también nuestro sueño. El estrés, ¿verdad? ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Cómo podemos canalizar el estrés? Esto también es otro factor. Entonces, tenemos que ir pensando en estos factores. Otro, comer muy tarde, que si hay personas que dicen, es que a mí me cuesta mucho dormir porque... Y, ok, ¿cuál es la causa? Es que yo como a tal hora, como a las 8 de la noche y a las 9 de la noche ya me quiero ir a dormir. Se acuestan muy llenos, entonces no dieron un espacio suficiente que debería ser, Isis, al menos de 2 horas. Una persona debería realizar su última comida, por ejemplo la cena, 2 horas antes de la hora de irse a dormir o a acostar. Esto ya nos va a permitir tener mejor calidad de sueño. Excelente. Vamos con la tercera estrategia, doctor. Practica higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, este es un concepto muy importante que es el de higiene de sueño porque nos habla de aquellos hábitos que nosotros podemos incorporar para que nuestro patrón de sueño mejore. Por ejemplo, uno tiene que ver con las horas de irse a dormir. Eso se llama la regularidad. Es decir, si yo siempre me acuesto a las 10 de la noche, mi cerebro se va a ir entrenando a eso. Lo mismo que ocurre con las comidas. Si un día yo desayuno a las 7 de la mañana y otro día desayuno a las 11, mi sistema digestivo, ¿cómo se va a adaptar a horarios tan cambiantes? Lo mismo con el sueño. No es lo mismo que te vayas a dormir a las 7 de la noche y otro día a la 1 de la mañana. Entonces, tu cerebro no se va a lograr acostumbrar
a un ritmo. Entonces hay que tener higiene de sueño. Una hora más definida para dormirte y una hora más definida para despertarte. Lo segundo, como te decía, es corregir en la higiene de sueño, corregir los factores que alteran mi patrón de sueño. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, mucha luz, mucho estrés, ver mi teléfono con las redes sociales. Cuando detecto que esos estímulos a mí me afectan en el sueño, entonces debo decir, bueno, a esta hora, si me voy a ir a dormir a las 10 de la noche, a las 9 ya no voy a ver más mi teléfono, voy a escuchar música, voy a tal vez leer un libro, voy a ver algún documental tranquilo en la televisión, voy a buscar actividades que más bien me vayan bajando la velocidad, ¿verdad? Bajando las revoluciones. Y de esa manera yo pueda ir ya conciliando un buen patrón de sueño. Yo creo que ahora hay muchos tips, ¿verdad, doctor, para esto? Incluso cuando hablaba ahora usted de las personas que duermen de día, hay muchas cosas que también pudieran hacer de higiene de sueño, tal vez para tener esta tranquilidad y poder descansar de mejor manera. Ahora, una cuarta estrategia, doctor, es monitorear tu patrón de sueño. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy interesante, Isis, y aquí, para los que nos ven en el canal de YouTube, les voy a mostrar que aquí tengo una app, por ejemplo, hay muchas de ellas, pero, por ejemplo, esta app, Isis, te muestra el patrón de sueño. Entonces, hoy en día, nosotros podemos monitorear nuestro patrón de sueño. Hay aplicaciones, inclusive para teléfonos, donde podemos monitorear, por ejemplo, ve que aquí te dice la regularidad, aquí te dice el tiempo que duraste para dormirte, la hora que te fuiste a dormir y que te despertaste, hasta los ronquidos te puede detectar, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, son aplicaciones que están disponibles y que uno puede hoy en día utilizar, por ejemplo, en los teléfonos celulares. También hay dispositivos, ya cuando una persona tiene un trastorno de sueño, hay especialistas en medicina del sueño que ya tienen algunos dispositivos para hacer mediciones más médicas, por decirlo así, más científicas. Pero una muy simple es una aplicación de teléfonos celulares que te dice cómo está tu patrón de sueño. Entonces, esta es una herramienta que hoy podemos usar. Hay muchas inclusive que son gratuitas, se pueden usar, y la persona ya ahí puede detectar cómo está su patrón de sueño. Excelente. Y finalmente, doctor, la última estrategia, duerme para recargar energía. Bueno, súper importante. Siempre cerramos con algo que nos motive a hacer cambios para sentirnos mejor, para estar mejor. Este punto es importante. Duerme para recargar tus energías, duerme para tener más energía al día siguiente y duerme para regular tu metabolismo, tu hambre y tu peso. O sea, ir más allá. No solamente dormir porque, bueno, es de noche y tengo que acostarme, sino saber que mi sueño es parte de la rutina normal que tenemos que llevar y es parte de tener más energía y más productividad y más ánimo al día siguiente. Excelente. Hemos visto entonces, doctor, 5 estrategias que nos van a ayudar a adelgazar durmiendo. Vamos a repasarlas. 1. Revisa tu patrón de sueño. 2. Identifica los factores que afectan tu patrón de sueño. 3. Practica higiene del sueño. 4. Monitorea tu sueño. Y 5. Duerme para recargar energía. Qué tema tan interesante hemos conversado hoy. De verdad que hemos aprendido, doctor, ahora la importancia de dormir más y dormir mejor. Hoy aprendimos entonces que podemos cuidar nuestro peso con un sueño reparador y de calidad. Muchas gracias, doctor, por compartir este tema. Gracias a vos, Isis. Gracias a todos los que han participado conectándose a este podcast. Les recordamos que Mi Cerebro Gordo es una producción de ICOMET, Instituto Costarricense de Metabolismo. Participa en este podcast enviando tus preguntas y comentarios a podcast@icometcr.com. Además, ingresa en nuestra página web www.icometcr.com. Desde ahí podrás escuchar todos los podcasts y encontrar las redes sociales. Te esperamos. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque Mi Cerebro Gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguirnos en redes sociales.